Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy abre el Starbucks del Santiago Bernabéu, así que siéntate, ponte cómodo, dale al like y disfruta del vídeo. Para que os hagáis una idea, el Starbucks está en el fondo sur del estadio, en la avenida de Concha Espina. A día de hoy el estadio no cuenta todavía con las letras y el escudo del Real Madrid, pero pronto lo pondrán. Pero aún así os dejo esta imagen para que os localicéis y os ubiquéis a la hora de que vengáis al Starbucks. Espérate que no me lo puedo creer. Son ahora mismo las 10:35 de la mañana, abre las puertas a las 11 de la mañana y estoy flipando con la gente que hay. Mira. Mira la gente que hay. Brutal. Madre mía. Y claro, es que dijo Starbucks que para los primeros iban a dar regalitos. Es que está hasta el chiringuito, creo que está aquí. No me lo puedo creer. ¿Pero esto lo veis normal? Madre mía. 10:36, ahí se ve bien. Y mirad qué auténtica pasada. Esta es toda la fila que tenemos, que tampoco hay muchas personas, lo que pasa que aquí justo delante hay mucha separación y aquí ya están las pantallas encendidas. Starbucks, el grafismo de también Starbucks con la sirenita, el símbolo, el dibujito propio del Starbucks, y ya por fin hoy abre sus puertas. Es que mira, es que hay un montón de cámaras y todo, Mira. Cámaras por allí, cámaras por aquí. Ya adentro están preparados, yo creo. Son las 10:53. Vamos a ver cuánta gente más se ha acoplado a la fila. Madre mía. Mira. Espérate que llega a la entrada del tour, La entrada al tour está justo debajo de esta, en esta esquina, en esta torre. Y mira. Hasta allí. Bueno, familia de Honduras, ¿qué os parece el Starbucks aquí, nuevo en el Bernabéu? Contentos, vamos a disfrutar del trío favorito, ¿no? El café preferido, el estadio favorito y el equipo favorito. Esa es. ¿Café favorito? ¿Starbucks? Sí. ¿Cuál? Bueno, el que me gusta a mí es el Caramel Macchiato. El Ice Caramel Macchiato. Todos los jueves en familia vamos a disfrutar los tres en el Starbucks. Me gusta. ¿Y el tuyo? Nosotros pedimos moca. El moca. Yo también soy mucho de moca blanco. Me gusta mucho. Bueno, a disfrutarlo. A la Madrid. Ya han abierto. Avalancha, esto como las rebajas. A ver con qué nos sorprenden, qué regalitos nos sorprenden. Mira qué pasada, Entrada inmersiva. Mira los regalitos. Son unos claveles. Hola. Son unos claveles y un vasito. Madre mía, qué chulo. Gracias. Os quería comentar, chicos, si viste que hay mucha gente y queréis ir subiendo por arriba tenéis el campo también. En teoría son 900 metros cuadrados de superficie del Starbucks, pero ojo, cuidado porque el Starbucks es muy conocido y esto se puede petar, Es que además lo acaban de abrir y fijaos la gente que hay ya, Es que esto en condiciones normales puede ser un auténtico caos, porque parece grande, pero con mucha gente resulta pequeño. Bueno, como decía, esta es la planta baja donde tenéis que pedir, donde podéis pedir vuestro producto. Ahí tenéis coctelería, tenéis cafés, todo lo típico de Starbucks. Y luego tenéis justo en la parte de la entrada, en la parte central, estas escaleras que te llevan al cielo, que te llevan al mirador del Bernabéu. Mira, todo lleno de cafecito rico. Madrid. Madre mía, esto lo puedes comprar también, creo que lo puedes comprar. Y aquí a la izquierda tienes también mesas y sillas donde te puedes sentar, aparte de ahí arriba, te puedes sentar aquí abajo. Y también tienes enchufes para poder cargar tus dispositivos. Tienes enchufes
de luz y enchufes también de USB. Todo preparado para que no te quedes sin batería y puedas grabar esta preciosidad. Mira, mira, mira. Starbucks Bernabéu, pasión por el café, pasión por Madrid. Fijaos ya los camareros que hay, ¿eh? Es una pasada. Hay muchísimos. Todas las máquinas que hay. La sección de coctelería. Habrá que ver dónde está exactamente. Pero esto es un auténtico caos, ¿eh? Y acaba de abrir 11 y 7. Y mira qué auténtica locura. La gente que hay. Ah, por cierto, esto es el símbolo de la sirena, creo que era, del Starbucks. Oh, y mira, mira ahí la comidita rica. Mira ahí la comidita rica. Pan au chocolate, croissant. Oye, qué pinta tiene, ¿eh? Croissant le Montpied, croissant de pistacho. Mira, 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 qué pinta. Oh, mira este. Una tarta de zanahoria. Y allí tienen 3 hornos. 3 hornos, ¿eh? 3 hornos para hacer los croissants, que a lo mejor están cocinando ahora. Pasa, pasa. Gracias. ¿Y esto qué? ¿También servicio en mesa? A ver, vamos por aquí. Quizá esto se pide aquí y allí al fondo se recoge. Aquí se pide, ahí se recoge y ahí al fondo, para las personas de movilidad reducida, ahora lo veremos mucho mejor, pero allí hay un ascensor que te lleva a la parte de arriba, obviamente. Eso es obligatorio porque tenemos unas escaleras, pero si hay gente que no puede subir, que esté en silla de ruedas, pues hay que facilitarlo. Mira, y te dan un clavel, una rosa, no sé qué es, un vaso y no sé qué más. Ahora lo veremos, a ver si tenemos suerte, porque en teoría era para los primeros asistentes, pero los primeros no especifica cuántos. Madre mía, pero vaya pinta y vaya presentación, ¿eh? Mira qué pinta, por favor. El queso, brutal, una pinta bestial. Madre mía. Qué chulo, ¿eh? Starbucks personalizado del Bernabéu. Y aquí la verdad que estaría bien que saquen la Cibeles, ¿no? A lo mejor está ahí, pero bueno, es más simbólico de Madrid. Y aquí más vasitos. Mira, mira, mira. Están súper chulos, ¿eh? Mira qué tacita. Yo creo que me voy a coger este, ¿eh? Mira, mis clásicos que se transforman. Lo que me gusta a mí la ventresca y integral de ventresca. Croissant caprese, bagel de salmón ahumado. ¿Qué pinta tiene, por favor? Qué bien cocináis por aquí. Croissant, jamón y queso. Y bagel de pastrami y queso ahumado. Y aquí abajo tenéis bebidas y los precios aquí a la izquierda. Y mira qué pinta tienen las pinzas de calabaza asada, flor di latte y alcachofas, pinza porchetta, miel y trufa, pinza burrata y pesto rosso, y ahí al fondo bocadillo roast beef y queso ahumado. Y aquí abajo focaccias. ¡Madre mía! Mira qué donuts. Si es como mi mano. Chocolate y nueces pecanas. Chocolate blanco y pistacho. Y este es el que hemos visto antes. Aquí, ¿qué más? Bizcocho de plátano y chocolate, bizcocho de naranja y chocolate, bizcocho de limón, cinnamon roll, y aquí croissant de limón, choco chip, red velvet, avena y arándanos, pistacho y matcha, y fresa y pistacho. Starbucks Bernabéu, mira, 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 para hacer cócteles y todo. Qué rico. Aquí ya hemos pedido y vamos, estamos esperando a que lo preparen. Bueno, lo dicho, allí pedís, aquí a la izquierda tenéis la zona para recoger y aquí justo tenéis el ascensor para las personas que, bueno, que lo necesiten. Aquí tienen el ascensor para subir arriba y justo aquí a la derecha tenemos papeleras y demás, todo para reciclar, y también tenemos
estas cositas de aquí, que es el azúcar moreno, azúcar blanco, sacarina y también especias dulces como es vainilla y canela. Ya llegó el momento decisivo, ahora sí que sí, ya subimos arriba. Vamos a la parte panorámica del estadio. Aquí a la derecha dejamos la sirena, dejamos la comida justo ahí abajo y ya triunfamos con la parte de arriba. Mira, ahí a la derecha una barra, la grada abatible ahí, justo al fondo. Mira, están pintando lo que dijimos el otro día, que lo están pintando al final. Aquí más mesitas, fijaos, qué lujo, qué lujo. Mesitas, mesitas y masitas, todo viendo la atleta de Real Madrid ahí al fondo. Y aquí es por donde pasábamos, ¿os acordáis? Por aquí pasábamos para grabar los días de partido, y aquí a la derecha estaban las vallas, y fijaos cómo está a día de hoy, esta parte de aquí es un reservado, yo creo. El otro día lo dijimos en el canal y precisamente hoy lo están haciendo, fijaos. Están pintando, bueno, colocando esas pegatinas que simulan las líneas del campo, el terreno de juego, básicamente. Y ahí podéis ver el círculo central. Y aquí pues van a pintar, o van a colocar las pegatinas de las áreas de los porteros, para que parezca que está el césped fuera. Esta es la parte de tribuna del fondo sur. Aquí hay más sitios para sentarse, todo súper lujoso. Mira, mira, mira. La gente ya se está poniendo fina. Filipina. ¡Wow! ¡Qué pasada! Lo que me gusta de estos sitios es que tienen como unas cortinillas, y luego con esto lo que pueden hacer es dejarlo como reservado, porque aquí también hay. Aquí también hay estas cortinillas, que mira, esto para cuando lo pueden reservar para eventos y demás, queda perfecto. Es que mira, mira las vistas que tenemos aquí, son brutales, tío. Luego tenemos los servicios en esta ubicación. También tenemos más papeleras por aquí, azúcar blanco, azúcar moreno, sacarina, palitos de madera para poder mover el café, tazas, bueno, sí, tazas o frascos de canela, vainilla. Y aquí la gente va dejando esto. Esto, la verdad que está bastante bien. Mira la gente que hay, Esta es como una mesa comunitaria para hacer amigos. Y vamos a preguntar ahí lo del tema del reservado. A ver qué es lo que es esto. Porque nosotros hoy, por ejemplo, no podemos pasar. ¿Por qué? A ver. Hola, simplemente era para informarme qué es esto de aquí. ¿Es pues coctelería o algo de eso? Es el área reserve. Tenemos clásicos, latte, cappuccino, matcha, chai. O sea, tenemos bebidas sin alcohol, pero también tenemos el área de coctelería. También tenemos cócteles con café y sin alcohol. ¿Pero esto hace falta reserva o...? No, simplemente que haya mesa libre. Hay que esperar aquí una fila y ya está. Sí, depende de cuántas personas seáis. Ahora mismo tengo hueco. Vale, perfecto. Pues esperamos. Ahora te digo, gracias. Vale, pues esta parte de aquí es la zona de coctelería. Como habéis escuchado, no hace falta reserva, simplemente pues esperar a que hagas la fila y demás, y ya pues te metes dentro. Hola, ¿qué tal? No se había visto. Que os aproveche. Y eso, aquí pues más como para picoteo o algo de eso, ¿no? La verdad que esta parte de aquí está bestial. Creo que vamos a esperar la cola, la fila, y vamos a acceder porque quiero grabar toda esa parte de allí. Esta es la parte de coctelería y todo eso, café también hay. Esto, como digo, es más para tomar algo más salado. Aquí también hay otro espacio. Mira qué pedazo de mesa. Aquí imagino que también otro reservado o una salida de emergencia.
un reservado, bueno, reservado, quizás sea una salida de emergencia. Y madre mía, es que os acordáis cuando esto lo veíamos desde aquí, que esto estaba todo lleno de aficionados, aquí a la izquierda vallas y esto pues todo patas arriba. Y fijaos en lo que se ha convertido, ¿eh? Todos los acabados son preciosos, madera, esa madera que hemos visto entrar a esta concesión en los últimos días, en los últimos meses. Mira, quizá esto sea una salida de emergencia también. Bar Michato. Bar Michato. Y esto más que nada, pues lo dicho, cócteles, más cosas saladas, más bebida. Estaba preparando un cubata, yo creo. La barra es espectacular, ¿eh? Los acabados, bueno, estos acabados ya lo vamos viendo en muchos sitios, que es la propia viga del edificio, simplemente lo traducen con este sistema ignífugo, luego lo pintan así por encima y ya queda como un acabado espectacular. Luego lo pintas todo igual, pones así 4 cables y eso es lo que se lleva, ya os digo, hoy en día. Al menos yo en España lo he visto en muchos sitios. En muchos sitios. Lo que estoy flipando es cómo ha triunfado esto, ¿eh? Yo esperaba que iba a triunfar, pero tanto, es una pasada. Es que menudas vistas. Es que menudas vistas. Normal que la gente quiera entrar aquí. Es una pasada. Vamos a ver la parte de abajo, a ver cuánta gente hay. Bueno, ahora ya se ha despejado un poco y es normal. Antes la gente estaba haciendo fila para entrar, ahora ya se ha despejado. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Porque al principio era un caos, estaba la fila que rodeaba todo esto y salía. Y ahora ya, pues por lo menos, a ver, esperemos que no se caiga. Sobre todo la entrada es brutal, ¿eh? La entrada es brutalísima. Ahora por el día no se ve tanto. Mira, ya se ha despejado todo. Ya se ha despejado todo, pero es bestial el sitio, ¿eh? 900 metros cuadrados. 900 metros cuadrados, casi nada. Y luego cuando hay 4 personas parece que ya tiene 300 metros cuadrados. Os lo recomiendo, la verdad, ¿eh? Os lo recomiendo porque es un sitio... Además, los camareros súper amables, ¿eh? Bueno, pues nada, chicos, otra concesión abierta por JR, Starbucks del Santiago Bernabéu. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis ver más concesiones, como por ejemplo Plaza Mau o hasta incluso Arzabal o Puerta 57, lo tenéis en mi canal también. Aquí con estas increíbles vistas me despido del vídeo de hoy. Ya sabes, suscríbete madridista, dale al like y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos pronto.